Muy bien, habíamos quedado en que necesitábamos conocer las características de los agentes plantillas o los moldes orgánicos para poder determinar qué estructura yo voy eh, a obtener al finalizar la síntesis. Muy bien, ahora vamos, denme un segundo y pasamos a la clase. Les voy a hablar lo que es el parámetro de empaquetamiento. Yo les había dicho que necesitamos una determinada concentración, superar una determinada concentración que se llama concentración micelar crítica, para que las moléculas de surfactante o agente plantilla comiencen a formar micelas y luego sucesivamente, por atracción, forman las supramicelas y estos verdaderos cristales líquidos, estos que tienen un ordenamiento líquido. Muy bien. Les había hablado también de que los surfactantes poseen una cabeza generalmente y una cola, ¿sí? Es así que se han hecho estudios y se ha determinado un parámetro de empaquetamiento. Ese parámetro de empaquetamiento me va a indicar, de acuerdo al valor que me dé, qué tipo de estructura mesoporosa voy a tener con esa concentración y con esas características de la agente plantilla, ¿sí? Entonces, la formación de un tipo u otro de estructura siempre va a estar de acuerdo a este parámetro de empaquetamiento que se lo denomina G, en donde está en función del volumen efectivo de la parte o de la porción hidrófoba del tensioactivo sobre un producto que es el área, ¿sí?, superficial del grupo que forma esa cabeza por el largo de la longitud de la cadena hidrófoba, ¿sí? Entonces, con esos valores se puede estimar cuál es la estructura que voy a tener al final, ¿sí? Entonces, ahí les muestro. Cuando nosotros hablamos de ese parámetro empaquetamiento, nosotros acá tenemos una amina cuaternaria, en donde esta es la cadena, esta azul es la cadena carbonada, que tiene un determinado cantidad de carbones, ¿sí?, que pueden ir de 12 a 14, 16, 18, es el largo de la cadena carbonada, y esta es lo que nosotros llamamos la cabeza, que la mayoría de las veces podemos utilizar aminas cuaternarias, ¿sí?, sales de aminas cuaternarias. Entonces, ¿cómo se determina ese parámetro G? Por el volumen que ocupa esta cola hidrófoba, ¿sí? Como una cadena carbonada tiene un cierto rechazo hacia el agua, y el área que ocupa esa cabeza polar, que es hidrófila, ¿sí? Muy bien. El largo que ocupa esta, esta cola hidrófoba, es este L sub C. Entonces, cuando nosotros hacemos la división de estos valores que tiene cada uno de cada uno de los surfactantes, nosotros podemos determinar si está dentro del valor de un tercio, ¿sí?, la mesofase que va a, a formarse con este tipo de valor, ¿sí?, es la cúbica. Y acá siempre abajo le ponemos entre paréntesis la denominación del tipo de cúbica, porque tenemos varios formaciones de estructuras cúbicas, pero todas no son iguales, son diferentes, ¿sí? Entonces, este tipo de cúbica que se va a formar tiene la denominación PM3N, ¿sí? Si el valor de G está cerca de un medio o un medio, puede formar la fase hexagonal, que es la que nosotros generalmente utilizamos para poder formar la MCM41, la SBA3, ¿sí? Y la característica dentro de lo que es física, la denominación es P6M, ¿sí? Cuando nosotros aumentamos ese valor entre un medio y dos tercios, ¿sí?,
se va a formar una mesofase cúbica también, pero va a tener una diferencia esa mesofase cúbica con respecto a la de un tercio. Esta es PM3N y esta que se va a formar es IA3D, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hablar de cúbica tipo SBA1, sí, que tiene este tipo de fase, el de un tercio. Pero también podemos hablar de cúbica como la MCM48, que tiene este tipo de fase, ¿sí? Entonces, tenemos varias cúbicas, pero son diferentes las formas cúbicas que presentan esas mesofases. Cuando ya aumenta el valor de G a un valor de 1, se habla de estructuras laminares, como por ejemplo la MCM50. La MCM50 se obtiene, que es una fase laminar, que serían como capas, ¿sí? Superpuestas, que están como serían láminas de grafitos, es algo parecido, solamente que tiene interacciones entre esas capas diferentes del grafito, y tiene una baja estabilidad. Entonces, ante cualquier perturbación que tenga térmica, ¿sí? O de presión, esa mesofase laminar pasa a ser hexagonal, ¿sí? Entonces, no todas las fases son muy estables. Por ejemplo, para poder obtener la MCM48 no es tan fácil en el método de síntesis como si fuera una MCM41. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo hablo que no son estables estas fases, o para poder obtener estas fases, un cambio en 1 grado, 2 grados, 3 grados de temperatura, lo que hace es desestabilizar esas mesofases y tienden a ir hacia la hexagonal, o en su defecto hacia otra cúbica, que no es la MCM48. Muy bien. Acá les muestro que no solamente se tiene en cuenta la geometría que posee estos surfactantes, sino que también tiene mucha influencia el tamaño de la cabeza. No es lo mismo tener una cabeza pequeña, ¿sí? En donde si vamos formando las micelas, ¿sí? Con el tamaño de esta amina cuaternaria, va a tener un diámetro muy superior, ¿sí? Que si tuviéramos nosotras este tipo de cabeza, en donde tenemos dos aminas unidas, ¿sí? Entonces, en la curvatura del diámetro de poro es muy inferior a este diámetro que va a presentar esta amina cuaternaria. Entonces, dependiendo de cómo sea la cabeza, de cuán grande sea esta cabeza de surfactante, ¿sí? Nosotros podemos obtener diferentes fases, ¿sí? Si nosotros utilizamos, por ejemplo, R1, R2, R3 son la cantidad de cadenas carbonadas que puede tener la cabeza. Cuanto más cadenas carbonadas, más grande es el tamaño o el volumen que ocupa esa cabeza. Entonces, si ustedes se fijan, podemos obtener en las dos primeras configuraciones, las tres primeras configuraciones, podemos obtener estructuras cúbicas, digo hexagonales SBA3, utilizando ¿sí? Una cadena carbonada, o acá por ejemplo un solo hidrógeno, o por ejemplo dos cadenas carbonadas en uno de sus enlaces. Más allá, si cambiamos el número de cadenas carbonadas en lo que es el grupo cuaternario, pasamos a estructuras cúbicas. Entonces, esa cabeza carbonada sí tiene una influencia a la hora de formar las mesofases que nosotros necesitamos antes de realizar la síntesis Solger. Otro factor que influencia o que puede llegar a ser un factor importante es los efectos de los agentes hinchantes. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro agente plantilla. Si nosotros colocamos, por ejemplo, el tetraetilamina o el tetrametilbenceno, lo que hacemos es que se intercalen en la cola, porque
semejante disuelve lo semejante, lo que va a hacer es que esta cola tenga afinidad por esa molécula orgánica, y lo que hace es o hacer más larga la cola o hacer más ancho el cuerpo o el volumen que tenga esta cola del agente plantilla. Por lo tanto, va a cambiar la curvatura del diámetro de poro, ¿sí? Entonces, nosotros podemos obtener, alargando la cola, ¿sí? Podemos obtener un valor de G menor de 1/3 y podemos obtener esta estructura cúbica de la SB2. Mientras tanto, que si el agente hinchante se encuentra entre medio de esta cadena, de esta cadena carbonada, fíjense que está interaccionando, lo que hacemos es aumentar el volumen, no el largo. Entonces tenemos un valor de G mayor a 1/3, y ahí podemos obtener las estructuras hexagonales. Entonces, todo depende qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que queremos, es el tipo de tratamiento que le vamos a dar a ese molde, ¿sí? Bueno, eso es con respecto a los agentes plantillas. Entonces, entre las propiedades de los materiales mesoporosos que podemos destacar, es conveniente distinguir en los materiales mesoporosos entre las características del sistema de cavidades y canales y la del esqueleto inorgánico. Recuerden que la topología del poro es la forma que tiene el poro. Y cuando hablamos del esqueleto inorgánico, es esas paredes que va a tener, que va a ser a esa estructura mesoporosa, que puede ser de silicio, que puede ser de aluminio, que puede ser de germanio, que puede ser de titanio, ¿sí? Que puede ser de circonio, puede ser de muchos óxidos, ¿sí? Pero recuerden que si lo utilizamos como soporte, nuestros materiales o los elementos del que está hecho el soporte deben ser los más baratos que, posibles, ¿sí? Entonces hay que tener un equilibrio a la hora de sintetizar ese esqueleto inorgánico. Bien, nosotros hablamos que tenemos que distinguir los materiales mesoporosos entre las características del sistema de cavidades y canales, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de este sistema, se va a incluir el volumen, el tamaño, la distribución y tamaño de poros, ¿sí? ¿Cuál es el área específico, el área superficial que posee? Que eso generalmente se determinan a partir de isotermas de absorción de nitrógeno a la temperatura del nitrógeno líquido. Los materiales mesoporosos ordenados no son sustancias cristalinas. Recuerden, que no son como las zeolitas, que las zeolitas son altamente cristalinas porque su ordenamiento en las tres direcciones, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, perdura a lo largo de esos ejes, ¿sí? Es impresionante ese orden y esa cristalinidad que tiene. Mientras que nuestros materiales, en realidad, nosotros lo que obtenemos es enlaces de estos silicio-oxígeno, este mar de silicio-oxígeno que nosotros estamos formando, pero no tiene un ordenamiento de alto alcance, ¿sí? Entonces no se puede ver una cristalinidad como se observa en las zeolitas, ¿sí? Pero sí lo que nosotros podemos observar es esa distribución de poros. Esa distribución de poros sí la podemos observar. No así la cristalinidad, porque son totalmente amorfos, no tienen un ordenamiento a largo alcance. Bien, y no todos los poros del material son de idéntico tamaño, por lo que hay que considerar no solo el tamaño medio de poro, sino también una distribución de tamaño de poro. Esto que es así. Se forman estos materiales mesoporosos, tienen un molde, ¿sí? Ese molde orgánico. Cuando nosotros hablamos de distribución, eso se puede obtener mediante isoptometría, que es mediante análisis de isotermas de absorción-desorción, que nos muestra cómo es o cómo varía el poro a lo largo de todo ese material que está analizándose. A partir de ahí nosotros podemos hacer la gráfica de un diámetro promedio de poros con una distribución, y va a tener un estilo de
tamaño de campana de Gauss aproximadamente, ¿sí? No todos los materiales van a poseer una campana de Gauss. Por ejemplo, si nosotros sintetizamos espumas mesoporosas, las espumas, si bien son macro porosas, porque tienen unos poros demasiado grandes para hablar de mesoporosidad, no tienen una distribución de tamaño de campana de Gauss, por ejemplo, de tamaño de poros, ¿sí? Porque es muy irregular los poros que tienen. No así, por ejemplo, una MCM41 o, por ejemplo, una SBA3. Esas tienen una campana de Gauss muy estrecha, mientras que las SBA15, que tienen tamaño de poro un poco más superiores a las MCM41, las SBA3, porque utiliza otro molde orgánico, presenta una distribución de tamaño de poros mucho más ancha, no tan estrecha como la de los anteriores materiales. No sé si hasta ahora me he explicado bien o tienen alguna duda, chicos. Si tienen alguna duda, por favor, les pido que habiliten los micrófonos y me bueno, las diferentes estructuras mesoporosas presentan diferencias apreciables de tamaño de poro, ¿sí? Eso es lo que vengo diciendo. Dependiendo qué es lo que nosotros queremos sintetizar, es el rango donde van a estar distribuidos esos poros. Las espumas mesoporosas que solemos sintetizar están del rango hasta los 50 nanómetros, mientras que las MCM41, las SB15 van de 2 a 10 nanómetros, ¿sí? También hemos visto que los agentes plantillas pueden tener una interconexión entre esas micelas que se forman, ¿sí? Y estos forman microporos, como se verían en las SB15. Las SB15, si bien posee ese ordenamiento que parecen tubos, canales longitudinales, que si lo vemos desde una perspectiva, se pueden ver como canales, ¿sí? Y desde el otro punto de vista, lo que se puede observar es como un panal de abejas, ¿sí? Depende de dónde lo vemos, es lo que se va a observar. Muy bien. Ahora, entre esos canales longitudinales va a haber tamaño de poros poros pequeños que van a conectar esos tubos, ¿sí? Que van a formar microporos. Esos microporos le dan una mayor estabilidad hidrotérmica a los materiales, ¿sí? Pero el tamaño de poro es muy pequeño, ¿sí? Aunque sí influye en el área superficial que posean estos materiales. Entonces, el tamaño de poro va a dictar qué clase de moléculas pueden ser absorbidas. La cantidad máxima está determinada por el volumen de poros, ¿sí? Bueno, cuanto más grande es el diámetro de poro, mayor va a ser ese volumen que nosotros tengamos de poro. Ahora, muy bien, ahora, dicho esto, vamos a pasar a cuáles son las reacciones más importantes del proceso o del método Sol-Gel. Entonces les voy a compartir la pantalla y vamos a hablar de lo que es la química Sol-Gel. Los he mareado un poco, pero bueno, lo primero que di es qué es lo que hacemos, qué es lo que trabajamos, cómo son los soportes que necesitamos, cómo podemos variar esos soportes. Y luego les mostré que necesitamos moldes o con moléculas orgánicas para poderle dar una porosidad a nuestros materiales. Muy bien. Por medio de la química Sol-Gel, lo que nosotros vamos a obtener es esa red de silicio-oxígeno que estamos buscando, ¿sí? Para que se deposite sobre esos moldes orgánicos. Y una vez que está depositado y que se obtiene el material, ya obtiene nuestra estructura mesoporosa. Ahora muy bien, ¿qué es el proceso Sol-Gel? El proceso Sol-Gel es un método de síntesis que utiliza temperaturas suaves y condiciones de síntesis
moderadas, en el cual nosotros podemos ir manejando determinadas variables y podemos obtener nuestras estructuras o los materiales que nosotros estamos necesitando obtener. ¿Para qué lo utilizamos? Se utilizan para una gran variedad de procesos. En la actualidad, el proceso de síntesis por método de Sol-Gel es muy utilizado para una variedad de materiales, como se los he mostrado en la clase pasada. Lo que involucra el proceso Sol-Gel es la química o las reacciones químicas de los precursores, va a haber una físico-química de los soles, va a haber una gelificación y geles, y va a haber una formación de películas. Esto es un proceso que partimos de un sol y dependiendo del tipo de síntesis llegamos a un gel, y luego hay que hacer un envejecimiento de estas estructuras para poder consolidarlas, ¿sí? Muy bien. Ahora les muestro los procesos que están involucrados en el método Sol-Gel, a grandes rasgos, ¿no? Déjenme, es que le puse animación y realmente está muy larga. Lo siento, ahí está. El proceso de Sol-Gel implica dos reacciones muy importantes. La primera es la hidrólisis y la segunda es la condensación. Esas son las dos reacciones más importantes que posee el proceso Sol-Gel. En donde la primera vamos a obtener monómeros, luego tenemos los dímeros, y a medida que vayan realizándose las reacciones de condensación, vamos a obtener los oligómeros. Entonces, de un sol, nosotros podemos obtener fibras, film, polvos, o si no, de acuerdo al tiempo de envejecimiento, podemos obtener los geles. Y de esos geles se pueden obtener geles secos, que serían los cerogeles, o lo que nosotros hemos visto, aerogeles. Es muy, muy importante el control de la condensación, porque es pH dependiente. El pH juega un rol muy importante a la hora de la velocidad de condensación de este proceso Sol-Gel, ¿sí? Y recordemos que el silicio tiene un punto piezoeléctrico en donde es un pH igual a 2 en el que no posee carga. Entonces, por encima y por debajo de ese valor de 2 es que nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Si trabajamos con un pH inferior a 2, nosotros, pero muy inferior a 2, nosotros conseguimos velocidad de condensación bajas. Si trabajamos con pH muy elevados, por encima de los 11, nosotros logramos con velocidades de condensación también bajas. Y después les voy a explicar el por qué es necesario controlar las velocidades de condensación. Más allá de que sí necesitamos una que va a haber un juego entre la velocidad de hidrólisis y la velocidad de condensación, pero necesitamos nosotros tener en cuenta que la velocidad de hidrólisis tiene que ser muy superior a la velocidad de condensación. Y en base a eso, nosotros nos vamos a manejar en diferentes pHs. Muy bien, esto se los había mostrado. Podemos tener soles particulados o soles poliméricos. Si tenemos soles particulados, podemos obtener estas películas, podemos obtener películas estructuradas con un template, ¿no es cierto? Y si no, también las películas con calor pueden ser compactas. Luego, si tenemos un sol polimérico, podemos obtener fibras, ¿sí? Así podemos obtener muchas veces fibras que se utilizan en la industria. De estos soles poliméricos, si nosotros los hacemos un envejecimiento y con medio de un template, podemos obtener poros ordenados. Y si no, logramos estas redes en la gelificación, ¿no es cierto? Y podemos obtener cerogeles y mediante extracción del solvente, dependiendo cómo sea, podemos obtener los aerogeles o los cerogeles que con calor llegan a ser materiales compactos.
Esto es un poquito más de lo que nosotros estamos viendo y se los he mostrado en la clase pasada. Perdón. Acá les muestro algunos ejemplos de las películas densas, en donde acá, no sé si se alcanza a ver, los operarios están obteniendo grandes superficies de films, ¿sí? Esos lo van procesando. Y si no, también se pueden obtener superficies curvas, como las que tenemos acá abajo. Las fibras serían de este tipo, en donde se lo hace un estiramiento a esos soles, se los van procesando y se les hace un estiramiento y obtenemos óxidos de silicio, ¿sí? Que serían fibrosos. Luego tenemos las fibras de esta aleación, que sería de alumino-silicatos, ¿sí? Que son estables y se utilizan mucho en la industria. También podemos obtener nanopartículas, ¿sí? Que, por ejemplo, estas membranas cerámicas para filtración tienen, son de óxidos de cerio y alúmina, ¿sí? Y se les depositan determinadas partículas para que sirvan para ese fin. Luego podemos obtener cerámicos densos, que ahí tenemos todos los vidrios que nosotros podemos conocer o que utilizamos en los laboratorios, ¿sí? Por medio del sol se pueden llegar geles húmedos, cero geles y luego los cerámicos densos. Y esto es los aerogeles. Les dije que en condiciones supercríticas lo que hacemos es eliminar el agua contenida dentro de estos geles, esa parte celeste que se puede ver ahí, y lo que hacemos es mantener esa estructura porosa, ¿sí? Y obtener lo que son los aerogeles. Esto es un gladiolo, aerogel, y esto es una llama. Y la verdad es considerado uno de los mejores aislantes que hay en la actualidad. Bueno, acá hay más imágenes de los materiales que se obtienen. Bueno, ahora empecemos a hablar de la química de estos materiales, ¿no es cierto? Hemos dicho que necesitamos reactivos que contengan la especie metálica, que es la que va a ser o la que va a estar en ese sol inorgánico. Les dije que podía ser de aluminio, de silicio, de titanio, de circonio, de vanadio, ¿sí? Entonces, los precursores tienen que tener esa especie metálica de la cual nosotros vamos a obtener esos óxidos, de aluminio, de silicio, de lo que sea, ¿sí? Vamos a necesitar la solución precursora, que va a ser el precursor más el solvente adecuado. Muy bien. En la química sol-gel nosotros utilizamos como solvente y como reactivo el agua. El agua en esta química es muy importante porque en realidad no sería solamente solvente como para disolver, sino también un reactivo, que va a ser uno de los precursores de la hidrólisis, ¿sí? Entonces, los precursores metálicos que tenemos nosotros en la actualidad o que se pueden utilizar son las sales, en donde tenemos contenido el metal, por ejemplo este tetracloruro de estaño, alcóxidos, en donde tenemos el grupo alcóxido, ¿sí? Que dependiendo con una cantidad Rn de carbonos de cadena carbonada, y el grupo metálico en su centro, ¿sí? Por ejemplo, este isopropóxido de titanio. Y si no, tenemos otros que son los organometálicos. Generalmente en los laboratorios se utilizan las sales o los alcóxidos, ¿sí? Que tienen muy buena reactividad y hay mucha diferencia en los materiales que obtenemos. Ahora bien, cuando hablamos de solventes, dijimos que el agua tenía o poseía diferentes propiedades y que no era solamente el solvente, sino que era un reactivo. Recordemos que el agua es una molécula con un momento dipolar permanente, ¿sí? Es muy polar, tiene una alta constante dieléctrica, puede formar puente hidrógeno, se autoioniza,
¿sí? Y cuando los óxidos se disuelven en agua, inmediatamente experimentan reacciones de protonación ácido-base. Los no acuosos presentan una constante eléctrica mayor a 40, pueden disolver solutos polares, pueden ser próticos o apróticos y pueden ser anfotéricos, ¿sí? O sea que pueden comportarse como ácido y como bases. Pero bueno, lo más importante que nosotros vemos en este proceso Sol-Gel es que el agua es el solvente y el reactivo mayormente utilizado. Como ustedes ya saben, y lo deben haber visto muchas veces, las moléculas de agua se asocian por puente hidrógeno, tienen un tiempo de vida de 10 a la menos 10 segundos, ¿sí? Pero se forman constantemente. Entonces, nosotros hemos visto cómo podría ser la disociación de esa molécula de agua, pero en la mayoría de las veces nosotros lo podemos encontrar de estas formas, ¿sí? Bueno, sabemos el K-Water es el producto de la concentración de protones por la de oxidrilos, que es por 10 a la menos 14 a 25 grados centígrados. Y ustedes me van a decir para qué me están dando todas estas cosas. Bien, el agua, por tener las características que posee, es un buen nucleófilo. Entonces va a atacar a los grupos a los grupos metálicos que están habidos por la densidad de carga electrónica que posee ese oxígeno de la molécula del agua. Bien. Cuando nosotros tenemos cationes en este agua como solvente, vamos a hablar de esferas de coordinación. Recuerden que la mayoría de los cationes alcalinos tienen esferas de coordinación con varias moléculas del agua. Por ejemplo, el sodio es un catión que posee un alto o elevado número de moléculas de agua en la coordinación, ¿sí? Los cationes bi o trivalentes de la primera serie de transición son hexacoordinados. Y el agua actúa como un donor sigma, ¿sí? Por lo tanto, la unión tiene un carácter covalente. En la segunda esfera de coordinación va a estar formada por mayor cantidad de moléculas de agua. Entonces, la distancia entre oxígeno a oxígeno en esta esfera, ¿sí? Es de 2,7 Armstrong, y es algo menor que la del agua pura, que es 2,9 Armstrong. Cuando nosotros tenemos agua que actúa como reactivo, va a haber una transferencia de esos electrones que posee el oxígeno del agua al catión metálico, ¿sí? La transferencia es mayor cuanto más polarizante es el catión. Fíjense que si tenemos un catión que posee una densidad de carga mucho más grande, es mucho más rápida la transferencia de esos electrones del oxígeno a ese catión metálico, ¿sí? Por lo tanto, va a haber un debilitamiento de la unión OH, aumentando la carga positiva sobre el hidrógeno. Y así empiezan a deshacerse determinados enlaces del agua, ¿sí? Entonces va liberando los hidrógenos. Entonces, si nosotros tenemos un catión metálico que se encuentra rodeado, que posee esferas de coordinación, que posee el agua con esfera de coordinación, y ese catión metálico tiene una determinada carga, ya sea 1, 2, es decir, monovalente, trivalente o bivalente, ¿sí? Empieza a haber una disociación del enlace OH, ¿sí? Y ahí va a haber una pérdida de un hidrógeno en forma de protón, y empieza a haber lo que se llama hidrólisis, empieza a haber la reacción de hidrólisis, ¿sí? En donde la carga Z+1 en realidad va a ser Z-1 positivo, ¿sí? Y así prosigue la hidrólisis de estas cargas metálicas. Entonces, a principio de la clase les dije que existían reacciones de los precursores que son hidrólisis y condensación. Y con esta hidrólisis
es muy importante que la velocidad de hidrólisis sea muy superior a la de condensación. Ahora muy bien, nosotros habíamos dicho, ya les había dicho, que en los precursores de metálicos podían ser sales. Ustedes saben que las sales en solución se disocian y empiezan a solvatarse. Entonces, esta disociación, que va a ser en cargas positivas o cationes y aniones, ¿sí? Ustedes saben que va a haber una solvatación de los cationes y comienza, antes de la hidrólisis, necesitamos una solvatación de esos cationes metálicos, ¿sí? Para que luego comience la reacción de hidrólisis. Generalmente las sales tienen los cationes y los aniones, y estos aniones muchas veces quedan como impurezas, ¿sí? Y muchas veces pueden dirigir la formación de estructuras en esa síntesis sol-gel. Es por eso que en los laboratorios de investigación generalmente no utilizamos sales metálicas, sino que utilizamos alcóxidos, que en realidad no estarían dejando impurezas en los productos que nosotros obtenemos, ¿sí? Pero a escala industrial, económicamente conviene utilizar sales metálicas, ¿sí? Muy bien. Habríamos hablado que era necesario la solvatación de los cationes, de ese catión metálico, ¿sí? Y que dependiendo, si hablamos de una primera esfera de coordinación o una segunda esfera de coordinación, es la cantidad de moléculas de agua que va a requerir para la solvatación. Es por eso que el método Sol-Gel utiliza mucha cantidad de agua, porque no solamente necesitamos para la disolución o usarlo como solvente, sino que lo utilizamos como reactivo. Bien, en lo que es la hidrólisis, ¿sí? La reacción de hidrólisis es la desprotonación del catión metálico solvatado. Entonces, como vimos en las filminas anteriores, teníamos el catión solvatado y ese oxígeno, como estaba cediendo los electrones al catión metálico, empezaba a perder, ¿sí? Había una desprotonación eh, de ese agua que estaba solvatando el catión. Entonces, nosotros tenemos el catión metálico o el metal solvatado y empezamos a perder, como se forma un enlace covalente, empezamos a perder los hidrógenos en forma de catión y podemos obtener hidróxido como ligando o podemos obtener óxido como ligando, dependiendo la desprotonación, el grado de desprotonación que nosotros tengamos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el catión metálico solvatado con una n cantidad de moléculas de agua, ¿sí? Y posee una determinada carga, sabemos que tenemos un ácido de Lewis, con otra molécula del agua tenemos una base de Lewis, ¿sí? Y tenemos una desprotonación de una de esas moléculas que está protonando, con pérdida de un protón, ¿sí? Y acá tenemos el agua protonada. Entonces tenemos n cantidad de moléculas, por lo tanto, si se desprotonan, no vamos a tener n cantidad de moléculas de agua, sino que n-1, y vamos a aparecer esta base conjugada que posee un oxidrilo, ¿sí? Acá en la carga de este metal va a ser Z-1 positivo. Muy bien, esto va a suceder así hasta que se pare lo que es la reacción de hidrólisis, ¿sí? Va a haber mayor desprotonación, hasta que ya llegue un momento que no haya más desprotonación. Y sí vamos a tener acá un aquo, porque ahí cae la molécula de agua, o hidroxo complejo, ¿sí? Con esto nosotros ya empezamos la velocidad de hidrólisis. Eso nos sirve ¿para qué? Para que cuando vaya aumentando estos aquo-hidroxo complejos, se encuentren mayor cantidad de moléculas y empiecen las reacciones de condensación. El mecanismo, dijimos que el agua era un buen nucleófilo, el metal es un buen electrófilo
y necesitamos grupos salientes, y los grupos salientes serían los protones, ¿sí? Por esa transferencia que hay de electrones, los protones se van eliminando. Entonces, tenemos este complejo metálico solvatado. Si nosotros tenemos un buen nucleófilo, ¿sí? Va a aportar el oxígeno, va a aportar los electrones necesarios para este catión metálico de carga positiva, y así es que va a haber una transferencia de electrones. ¿Qué pasa? Cuando la densidad de carga del catión metálico sea mayor a 0, hay transferencia de carga entre el oxidrilo entrante y el complejo metálico original. Como la densidad de carga de la molécula de agua es igual a 0, se transforma en grupo solvente y deja a la molécula, en saliente, no solvente, perdón. Se transforma en un grupo saliente y deja la molécula. Entonces, recuerden que eso lo vieron en orgánica, que para que haya una sustitución del tipo SN2 necesitamos un buen grupo, un buen nucleófilo, un buen electrófilo y un buen grupo saliente. Cuando el grupo saliente tiene una densidad de carga igual a 0, directamente se rompen los enlaces y se elimina de ese complejo formado. Bien. Acá les doy un ejemplo en la formación de los oxoligandos. Cuando nosotros tenemos un aquo hidroxo de este complejo metálico, no se puede seguir desprotonando, ¿sí? En presencia de agua para formar un aquo oxo complejo. Y así obtener fíjense que a medida que va pasando estas reacciones, nosotros vamos a tener el enlace metal-oxígeno, 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 ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Cuanto más mayor cantidad de hidrólisis tenga nuestro catión metálico, va a ser mucho mejor a la hora de la condensación. Entonces acá les muestro un ejemplo de un aquo hidroxo complejo de titanio que posee una carga de 3 positivos, ¿sí? Si está en presencia de agua, puede haber una desprotonación de este grupo hidroxo, ¿sí? Formando el complejo oxo, aquo oxo titanio. Fíjense que acá perdemos, hay un aumento hay una disminución en la carga positiva de este catión metálico, ¿sí? Bueno, y esto es con vanadio, pero bueno, es un ejemplo más de lo que les he dado. Ahora bien, usualmente existen cationes de carga formal con un Z menor o igual a 4 y van a formar aquohidroxocomplejos, ¿sí? En un medio ácido o neutro. Esos son los cationes que tienen carga menor o igual a 4. Van a formar aquohidroxocomplejos en medio ácido o neutros. En medios alcalinos existen hidroxocompuestos. Este complejo así lo vamos a ver, ¿sí? Y cuando tenemos cationes de carga formal mayor a 4, van a formar hidroxo complejos de este tipo, ¿sí? Entonces, dependiendo el ácido y dependiendo la carga formal que posee ese catión metálico, es el tipo de complejo que nosotros vamos a obtener. Bien, cuando hablamos de la condensación de cationes en solución, cuando se encuentran dos complejos mononucleares y empiezan a haber una reacción de polimerización entre sí. Entonces vamos a pasar de un monómero ¿cómo se llama? A un oligómero, ¿sí?
por diferentes reacciones podemos ir condensando y formándose moléculas más grandes, y así lograr estas polimerizaciones o condensaciones de los cationes en solución. Entonces se va a ir repitiendo y nosotros vamos a ir obteniendo estructuras mucho más grandes. Y así se van a formar los primeros precipitados. En la condensación se pueden formar puentes hidroxo, ¿sí? En donde vamos a tener puentes OH, ¿sí? Y si no, puentes oxo, que es lo que nosotros queremos, que haya menor cantidad de puentes hidroxo y mayor cantidad de puentes oxo. Porque eso a mí me determina la estructura final de esta red de silicio-oxígeno. Si bien no es cristalina, si bien es amorfa, pero cuanto más consolidada esté esta estructura, más estable va a ser ese mesoporoso que nosotros vamos a obtener. Entonces, puede haber condensación por olación, ¿sí? En donde vamos a tener los OH presentes, ¿sí? Y así se va a formar como un primer paso la construcción de un puente hidróxido entre dos metales. Entonces nosotros dijimos, tenemos dos monómeros, tenemos este catión metálico que no está solvatado, ¿sí? Perdón, que está solvatado pero no hidrolizado, y este que ya se encuentra hidrolizado. Entonces, este pasa a ser un buen nucleófilo, ¿sí? Al ser un buen nucleófilo va a atacar el electrófilo y va a haber un buen grupo saliente, ¿sí? Entonces se va a liberar el hidrógeno formando este grupo OH, ¿sí? Perdón, se va a romper esta estructura de enlace y se va a liberar el agua. Entonces va a formar un complejo OL, ¿sí? Un puente OL. Bien, ya les dije que la condensación iba a continuar hasta que aparecieran los precipitados. Ese era el tipo de condensación por olación. Después está la condensación por oxolación. Es cuando se encuentran dos centros metálicos que ya están hidrolizados previamente, ¿sí? Lo mismo sigue habiendo sustitución nucleofílica de CN2, ¿sí? Necesitamos el buen nucleófilo, un buen electrófilo y el buen grupo saliente, ¿sí? Porque es la forma en que empiezan las reacciones. Entonces, se encuentran estos dos grupos metálicos, empiezan a haber reacciones de sustitución y con la liberación de este grupo saliente que es el agua. Muy bien, ahora la estructura que nosotros obtenemos es un puente oxo, ¿sí? En donde esta es la estructura que nosotros queremos para que esté consolidada nuestra red o nuestro mar de silicio-oxígeno o aluminio, silicio-oxígeno o titanio-oxígeno, ¿sí? Los catalizadores que se utilizan pueden ser ácidos o bases, dependiendo si es ácido o base, es el tipo de carga que va a poseer esta red metálica. Chicos, por favor me detienen si los estoy mareando mucho. Entonces, para una sustitución nucleofílica, que es lo que le vengo diciendo, necesitamos un donor de carga electrónica, que sería el buen nucleófilo, ¿sí? El átomo o grupo molecular que posee la densidad de carga más negativa. Necesitamos un aceptor de electrones, que es el electrófilo, ¿sí? Que es el grupo metálico, digo el grupo metálico, que es el metal, es el catión, ¿sí? Que tiene una densidad positiva. Y necesitamos un buen grupo saliente, el ligando al metal que posee la densidad positiva más positiva, ¿sí? Consecuentemente vamos a tener acuoespecies en donde esto está solvatado. Si tenemos una acuoespecie, no tienen nucleófilos, ¿sí? Si están solvatados solamente, quedan en solución y no pasa más nada, no hay reacción. Si tenemos una oxoespecie pura de este tipo, así, no tienen grupo saliente, o sea que tampoco habría reacciones. Entonces,
siempre tenemos que tener en claro que dependiendo del pH vamos a tener estos cationes metálicos solvatados o no, y no hidrolizados. Si están solvatados, no tienen, en realidad no se produce ninguna condensación. Necesitamos primero que se hidrolicen. Y si tenemos esta oxoespecies puras, ¿sí? En realidad no hay forma de que se produzcan reacciones, ¿sí? Porque no hay grupos salientes. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta esas condiciones. Bien. Acá les muestro, denme un segundito. Bueno, la complejación por aniones es que los aniones constituyentes de las sales suelen ser base de Lewis como el agua, por lo tanto van a competir con el agua, los hidroxos y los oxos en la formación de estos complejos, ¿sí? Entonces por eso es que la utilización de sales en la síntesis sol-gel es muy importante a la hora de elegir esas sales, ¿sí? Porque muchas veces compiten con el agua y no obtengo lo que yo estoy queriendo buscar. Si son nucleófilos fuertes como los fosfatos, los sulfatos, los cromatos, los complejos suelen ser estables y quedan retenidos como ligandos. Entonces, no se pueden eliminar los sulfatos de las estructuras. Entonces busquemos sales que no tengan estos complejos, excepto que estén a propósito colocados esos ligandos retenidos. Por ejemplo, no sé, quiero obtener un material que tenga una determinada característica ácida, ¿sí? Yo con un fosfato y puedo darle determinadas características a esa estructura sólida, agregándole otros óxidos, ¿no es cierto? Pero en realidad depende qué es lo que yo estoy buscando de ese soporte, ahí elijo bien esa sal que estoy utilizando, ¿sí? Son muy difíciles de extraer esas impurezas, esos aniones, entonces suelen ser costosas. Bueno. Acá les muestro que dijimos que la complejación por aniones, tenemos el anión de esta sal, que va a competir por el agua, va a formar esto acuosolvatado, sería este complejo acuosolvatado, ¿sí? Y vamos a tener una densidad de carga menos negativa. Si esta densidad de carga es igual a -1, es un buen grupo saliente y no forma complejos, ¿sí? Entonces no permanece en esa estructura. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo molecular, esto es un aquo hidroxo complejo, y tenemos, por ejemplo, este ácido que puede ser un ácido clorhídrico, ¿sí? Este anión puede competir por el agua y formar este aquo complejo, ¿sí? Anión complejo, eliminando el grupo oxidrilo, ¿sí? Y este producto se forma solo si este ácido posee una densidad de carga menor a 0, o sea, más negativa. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de estos efectos que poseen la complejación con aniones, decimos que este procedimiento puede extenderse a especies polinucleares, ¿sí? Generalmente, los aniones como sulfatos y fosfatos favorecen la formación de complejos metálicos poliméricos y como consecuencias materiales amorfos. Pero bueno, si nosotros estamos haciendo síntesis Sol-Gel y obteniendo materiales amorfos, eso en realidad no nos estaría causando mucha variación en el sistema o en la parte final del producto, ¿sí? Mientras que si nosotros utilizamos nitratos
cloruros, cloratos, esos van a favorecer a los complejos metálicos pequeños, originando materiales más cristalinos. Entonces, ¿lo queremos más cristalino? Bien, utilicemos sales o ácidos con estos aniones. ¿Lo queremos más amorfo? Utilicemos sales o ácidos con eh, con estos aniones, ¿sí? Entonces, estos complejos que nosotros vamos a obtener van a ser los ladrillos con los que se van a construir los sólidos. Los aniones van a ser los responsables de la estructura Solger. Entonces, tengamos muy en cuenta qué ácido utilizamos, por qué utilizamos ese ácido y qué sales o no utilizamos en nuestra síntesis, ¿sí? Porque esos van a influenciar demasiado en el proceso de la estructura Solger. ¿Cuál es el inconveniente de los aniones? Suelen quedarse como impurezas, que eso se lo venía diciendo, ¿sí? Los nitratos suelen cristalizar durante el procesamiento, rompiendo la homogeneidad del material, ¿sí? La purificación de los nitratos es la incorporación de una solución inmiscible con agua de amina de cadena larga, que va a retener el ácido, lavado extensivo del precipitado gelatinoso con dispersión en ácido nítrico, tratamientos térmicos que son especialmente buenos para los nitratos, que se eliminan entre 300 y 500 grados centígrados. Fíjense que es un proceso largo y arduo, que para los laboratorios o para una empresa representa mucho costo. Ahora muy bien, eso es el uso de sales. Dijimos también que podíamos utilizar alcóxidos en la síntesis Solger. Esos alcóxidos poseen una formación, podemos tener una formación controlada de la red inorgánica metaloxo, ¿sí? Denme un segundito que termino de pasar esto. Acá estamos. Bien, dijimos que era proceso suave, la química Solgel, y que podríamos hacer una integración de funciones orgánicas, o sea, podemos obtener materiales híbridos. Los precursores de esta red inorgánica, dijimos que eran los alcóxidos, ¿sí? Los alcóxidos tienen este tipo de estructura, que es metal orgánica, en donde tenemos, dependiendo del metal, dependiendo del metal, que puede ser silicio, titanio, estaño, vanadio, circonio. Y estas cadenas carbonadas, ¿sí? Pueden ser etilos, propilos, butilos. Tratemos de que no sean tan largas las cadenas carbonadas. ¿Por qué? Porque cuanto más larga la cadena carbonada, más difícil se le hace al agua para actuar como un nucleófilo y atacar el metal, porque el metal se encuentra en el centro de esa cadena, de ese alcóxido, ¿sí? Entonces, para poder ingresar, va a tener mucho impedimento estérico, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una primera etapa, que es la de activación, en donde tenemos la hidrólisis, dependiendo si estamos trabajando con un catalizador ácido o con un catalizador básico, y ahí empezamos la formación de estos oxos o estos hidroxos, ¿sí? En donde tenemos parcialmente este centro metálico hidrolizado. ¿Qué necesitamos? Elevadas velocidades de hidrólisis. ¿Para qué? Para tener completamente este centro metálico hidrolizado, ¿sí? Cuanto más tengamos, cuanto mayor sea la efectividad de esta hidrólisis de estos centros metálicos, más consolidadas son nuestras estructuras. Como segundo punto es la propagación, ¿no es cierto?, que es la condensación o la polimerización, en donde dos moléculas con centro metálico ya que se encuentran hidrolizados, se encuentran, hacen una reacción de condensación formando el puente oxo o hidroxo, liberando agua, ¿sí? Formando así los dímeros. Y así se va continuando la reacción hasta llegar al polímero propiamente dicho. Entonces, como hemos visto en la clase pasada, partimos del alcóxido con el agua, que es nuestro reactivo,
formando estas especies, en donde va a haber una conexión de los centros metálicos para formar el óxido que estamos buscando, y luego va a haber conexiones extendidas. Esas conexiones extendidas implican una agregación, una nucleación, ¿sí? Y un crecimiento de esos núcleos formados. Entonces tenemos una primera parte que es conectividad, enlaces, donde actúa la química, ¿sí? Donde hay una unidad de construcción, y luego con el tiempo se habla de físico-química porque hay interacciones y aumento o crecimiento de esos núcleos formados en esa agregación. Bien, ¿cómo es que suceden las reacciones acá en perdón, se me fue la palabra, en los alcohóxidos? Esto es las sales metálicas. Las sales metálicas dijimos que teníamos el ion hidratado, el agua actuaba como un nucleófilo, y así podían empezar las reacciones, como estaba solvatado, de hidrólisis, ¿sí? Bien. Pero en los alcohóxidos es totalmente diferente porque evitamos la solvatación y evitamos las impurezas que quedan en el medio, ¿sí? Estos alcohóxidos poseen diferentes características y propiedades, por ejemplo, la pureza, el alto rendimiento, la selectividad en síntesis, un fácil manejo, una baja toxicidad. Posee alta solubilidad, una volatilidad relativamente baja. Se puede controlar la velocidad de hidrólisis y la de la condensación. Posibilidad de agregar grupos funcionales también, y la posibilidad de precursores multinucleares. Tenemos diferentes alcohóxidos, los más utilizados de silicio son de este tipo, ¿sí? Estos son alcohóxidos muy caros que no se suelen utilizar a nivel industrial, excepto que sea muy rentable el material y que sea muy elevada la selectividad y el rendimiento de la reacción con respecto a estos compuestos, ¿no es cierto? Pero los más utilizados son estos alcohóxidos. Bien, dijimos que los alcohóxidos presentaban el centro metálico que actúa como un ácido de Lewis, y esta parte alcóxida, que es la base de Lewis, que tienen donores pi, que serían hidrolizables, ¿sí? Las ventajas es que no introducen sales en el medio. Se controla el agua, porque dijimos que no era solvente, sino que era un reactivo. La velocidad de hidrólisis la hidrólisis puede controlarse. ¿De qué forma? De acuerdo a la concentración del agua con respecto a la concentración del centro metálico. Y ahí tenemos una relación H. Esa relación H nosotros la podemos manejar, nosotros podemos controlarla, ¿sí? Cuando se liberan estos alcohóxidos, lo hacen en forma de alcoholes. Entonces, cuando calentamos la solución, se pueden eliminar fácilmente esos alcoholes, ¿sí? Generalmente, cuando nosotros utilizamos teos, que es tetraetil ortosilicato, lo que se libera en la reacción es etanol. El etanol nosotros lo podemos evaporar al calentar un poco esas soluciones. Pueden formar monómeros o oligómeros en solución, son muy reactivos en presencia de humedad, calor o luz. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Al ser reactivos ante la mínima cantidad de humedad, en realidad puede ser contraproducente. Por eso muchas veces en determinados alcohóxidos hay que trabajar en campanas con atmósferas inertes y libres de humedad, ¿sí? Entonces, de esa forma no toman agua del medio, entonces no empiezan las reacciones de hidrólisis de estos alcohóxidos, ¿sí? Muy bien. Acá les muestro cuál sería la hidrólisis. No sé qué hora es, chicos, ahora me fijo para no agotarlos. La hidrólisis de los alcohóxidos, que es por transferencia, ¿sí? Tenemos el alcohóxido, el agua es un buen nucleófilo, un buen electrófilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los oxígenos poseen una densidad de carga negativa, van a tirar de los electrones de este metal, por lo tanto va a tener una densidad de carga positiva este centro metálico. El agua,
con esos pares de electrones libres, un buen nucleófilo que va a atacar y vamos a empezar las velocidades de hidrólisis. Existen factores que afectan a esta velocidad de hidrólisis. Por ejemplo, la naturaleza del catión inorgánico, la naturaleza del grupo alquílico, la naturaleza del solvente, ¿sí? ¿Qué concentración tenemos de cada especie en el solvente? La relación H, que es la que hemos visto hace un ratito, y la temperatura. Todo eso influye en la velocidad de hidrólisis. Nosotros, recuerden, necesitamos una buena velocidad de hidrólisis, ¿sí? Muy bien. Ahora, al igual que lo que pasaba en las sales, pasa algo parecido en los alcóxidos. Nosotros podemos formar hidroxocompuestos u oxocompuestos. Acá no, acá está deslocalizado todo. Entonces, va a haber formación, vamos a tener sustituciones nucleofílicas, necesitamos un buen grupo saliente, ¿sí? Que va a ser el agua, perdón, el agua no, el alcohol, que es el que se va a formar, y tenemos una buena base, ¿sí? Entonces, si acá les muestro cuáles son las densidades de carga de los cationes metálicos, ¿sí? O podemos observar que el circonio, titanio, vanadio y silicio poseen diferentes densidades de carga de estos metales y fíjense que con respecto al silicio, la de circonio o el titanio es el doble. Entonces, siempre les hablé que si nosotros tenemos un tetraetilortotitanato, ese tetraetilortotitanato posee una velocidad de hidrólisis exageradamente alta con respecto a la del silicio. Entonces, si nosotros queremos sintetizar un material que posea silicio-titanio, una red de silicio-titanio, tenemos que analizar las velocidades de hidrólisis. ¿Para qué? Para que no tener óxidos por separado, como suele pasar cuando tenemos mezcla de sales en nuestra síntesis Sol-Gel. Entonces, los tiempos en los que se colocan en la síntesis tienen que ser diferentes para darle tiempo a uno a que empiece la hidrólisis, ¿sí? Su velocidad de hidrólisis, para que recién incorporar el otro centro metálico, ¿sí? Porque las velocidades de hidrólisis son totalmente diferentes. Muy bien. Em, Dijimos que la cantidad de agua y el grupo alquílico son factores más importantes para controlar la velocidad de hidrólisis. Entonces, el H que nosotros teníamos, menor al estequiométrico, hace que la velocidad de hidrólisis sea lenta. Entonces, si nosotros logramos tener una H, recuerden que el H es la concentración del agua con respecto a la concentración del centro metálico, eh, logramos velocidades de hidrólisis superiores. Siempre se encuentra en exceso de moléculas de agua o de concentración de agua, ¿sí? Porque cuanto más cantidad de agua encuentre ese centro metálico, más rápida va a ser la velocidad de hidrólisis. Y con respecto al grupo alquílico, cuanto más largo y ramificado sean estas cadenas carbonadas, más difícil va a ser la sustitución nucleofílica de ese centro metálico, ¿sí? Bien, la condensación. Les doy unos minutitos más, ya sé que en un rato empiezan, no sé si empiezan la clase, así, así ya no los agobio tanto. Cuando hablamos de condensación, la condensación podría pasar lo mismo por olación o por oxolación, ¿sí? El mecanismo era el semejante, sustitución SN2. Tenemos el primer paso, que es la adición nucleofílica, necesita un buen grupo saliente, entonces tenemos un metal que está hidrolizado y un metal que en realidad no se encuentra completamente hidrolizado, ¿sí? Un centro metálico. Entonces, el par de electrones libres del oxígeno va a atacar nucleofílicamente al metal y así empieza a haber un buen grupo saliente, ¿sí? Con una eliminación de este grupo saliente que tiene una carga positiva.
Muy bien. La alcoxolación dijimos que era cuando tenemos forma o puentes OH, ¿sí? Entonces tenemos el metal hidrolizado. Este metal que no se encuentra hidrolizado se encuentran estos dos centros metálicos, ¿sí? Y formamos un puente oxo. La oxolación es cuando tenemos dos metales que se encuentran ya hidrolizados, ¿sí? Hay un puente ol y luego hay una liberación de una molécula de agua formando este puente oxo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos metal, oxígeno, metal, más liberación de agua. En cambio acá tenemos metal, oxígeno, metal, más la liberación de este grupo alcohólico, ¿sí? Entonces, dependiendo qué es lo que encontramos, es esta formación de puentes oxígeno, ¿sí? Pero la liberación son totalmente distintos cuáles son los grupos salientes. Esa filmina está repetida. Cuando nosotros analizamos los alcoxídeos de silicio, nosotros vemos que tenemos una hidrólisis lenta y una catálisis ácida o básica con una sustitución SN2. Fijémonos. Tenemos el tetetilortosilicato más el agua en una catálisis ácida, ¿sí? Tenemos el buen nucleófilo, ¿sí? Tenemos el buen grupo saliente y tenemos la hidrólisis de este tipo, ¿sí? Se libera el grupo saliente en forma de alcohol. Entonces la velocidad va a depender de la concentración de silicio, del pH de esa reacción. Dijimos que los ácidos, los básicos, o si estaba en medio ácido o básico, era el catalizador. Dependiendo del H, es la relación de concentración de agua y concentración de silicio. Y luego tenemos cómo son la cantidad de cadenas carbonadas de los grupos R, ¿sí? Y eso nos impide o no, si vemos si tenemos un impedimento estérico o no. En las velocidades en las reacciones de hidrólisis y condensación, muchas veces suelen ser reversibles. Entonces, tenemos condensación, ¿sí? Y luego hay una reacción inversa a la condensación, dándonos los reactivos. Cuando nosotros modificamos en algo los valores de pH, esas diluciones o esas velocidades inversas se pueden ver disminuidas, ¿sí? Bueno, acá les muestro un ejemplo de la condensación de silicios, ¿sí? Que es muy parecida a lo que le veníamos viendo genéricamente. Este centro metálico no se encuentra hidrolizado, este sí, se encuentran y ya ahí empieza a haber una alcoxolación, mientras que acá es cuando se encuentran dos centros metálicos que están hidrolizados y acá hay una oxolación, ¿sí? Entonces acá se libera un alcohol al medio y acá se libera agua al medio en estas reacciones de condensación. Muy bien. La condensación extendida. Acá lo que les muestro es un gráfico en donde vemos la velocidad de condensación promedio en función del pH. Nosotros habíamos dicho que en pH 2 tenemos el punto piezoeléctrico del silicio. pH inferiores a 2 o muy superiores a 2, tenemos velocidades de condensación o elevadas o van disminuyendo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Trabajar en el rango de velocidad de condensación más bajas, ¿sí? No las más elevadas. Entonces, vamos a trabajar fuera del rango de 2, porque si no, no hay hidrólisis, y en un rango de pH que podamos tener una velocidad de condensación menor a la velocidad de hidrólisis.
Acá les muestra diferentes curvas de acuerdo a los ácidos que nosotros estamos utilizando, cómo varían de acuerdo al ácido que se utiliza. Y aquí podemos observar que dependiendo del pH es la carga de esa red de silicio-oxígeno que vamos a obtener, ¿sí? Por ejemplo, pH inferiores a 2, la carga va a ser positiva de esa red formada, mientras que en pH cercanos a 2 o 2 va a tener una carga neutra. Por pH superiores vamos a tener que esta red va a poseer cargas negativas, ¿sí? Entonces, la velocidad mínima de formación de geles es a pH inferiores a 2, ¿sí? ¿Va a coincidir con el piezoeléctrico del silicio? Sí. Aumenta la polimerización, aumenta la acidez, también los grupos silanoles intervienen en la polimerización, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta qué grupo metálico estamos trabajando para ver las velocidades de condensación que nosotros tenemos. Y así manejar velocidad de hidrólisis y velocidad de condensación y obtener la mejor estructura. Bueno, les doy un poquito más y ya termino por hoy, ¿sí? Y nos vemos el lunes que viene. Cuando tenemos un medio ácido que va a un pH menor a 2,5, tenemos la sustitución de tipo SN2, ¿sí? Y tenemos diferentes pasos. Hay algunos que son rápidos u otros que son lentos. El rápido, ¿sí? Es la formación de este grupo, ¿sí? De este grupo con velocidad es proporcional a la concentración de protones. Una vez que nosotros ya tenemos formado ese grupo, si se encuentra en la reacción de condensación, ¿sí? Con otro que se encuentra ya hidrolizado, tenemos el buen grupo saliente y esta reacción pasa a ser lenta, ¿sí? Los silanoles terminales se protonan más fácilmente y se obtienen cadenas lineales. Eso es con pH inferiores a 2,5. Cuando tenemos pH mayores a 2,5, tenemos sustitución tipo SN2 y tenemos grupos salientes. Pero las reacciones que se van a dar van a ser diferentes, con diferentes grupos salientes. Cuando tenemos pH mayores a 4, la velocidad de condensación supera la velocidad de hidrólisis, ¿sí? Fíjense que en las filminas anteriores nosotros la velocidad de condensación aumentaba en pH superiores a 2 hasta 5, 6, ¿sí? Entonces cuando nosotros trabajamos en pH entre 10, 11 y para arriba, las velocidades de hidrólisis disminuyen, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta estas curvas de hidrólisis. Por eso, cuando trabajamos entre pH entre 3 y 8, ¿sí? Los dímeros pueden redisolverse. Pues si se redisuelven esos dímeros, se vuelven a formar nuevamente. Son como es una reacción en equilibrio, ¿sí? Se forman y se disuelven. Se forman y se disuelven hasta que se detiene la reacción de síntesis, esa reacción de síntesis, ¿sí? La idea es que si hay una redisolución de estos monómeros, polímeros, lograr que la velocidad de hidrólisis o que se hidrolicen aún más si no están completamente hidrolizados y nuevamente formen oligómeros que tengan una muy alta condensación, ¿sí? Entonces, siempre la hidrólisis, la condensación y redisolución están en una eterna competencia entre ellos. La composición final depende de la cinética de las reacciones, por lo tanto, es pH dependiente, ¿sí? Entonces, nosotros de acuerdo al pH en el que estamos trabajando, es la velocidad de disolución o la velocidad de formación de geles que nosotros estamos teniendo. Muy bien. Cuando nosotros tenemos formación de fases sólidas, tenemos las reacciones de hidrólisis y condensación, y a medida que vamos obteniendo materiales que poseen una alta condensación, se van formando redes tridimensionales,
que va a tener una evolución continua y así van formando fases sólidas, ¿sí? El tipo de polímero va a depender del pH y de la temperatura a las cuales nosotros estemos trabajando. Podemos tener polímeros lineales, partículas coloidales densas, que eso es lo que vimos al principio de clase, clústeres entrecruzados de polímeros, ¿sí? Y entonces la variedad de materiales van a ser muy variados. Bueno, esto es un poquito más de lo que le venía diciendo. Y acá les muestro que existen otros alcohóxidos que no son los de silicio y que siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son las densidades de carga de estos cationes metálicos para poder trabajar lo mejor posible con los mismos, ¿sí? En resumen, vimos que el óxido de silicio tenía dos extremos con reactividad elevada a pH ácido o a pH básico y podemos tener un control en un pH cercano al piezoeléctrico, ¿sí? En los óxidos de titanio y otros, la acidez es igual que el control de esa reacción, ¿sí? Recuerden, la condensación es pH dependiente. Muy bien. Esto ya lo hemos visto. Y qué es lo que vimos al final. Nosotros podemos controlar el tamaño, la forma y la filicidad, ¿sí? Podemos tener lineales, nanopartículas controladas o con geometrías fractales. Y entonces podemos controlar la filicidad o la hidrólisis, porque nosotros vamos a obtener un mar de silicio-oxígeno, de los cuales pueden estar completamente polimerizados, ¿sí? Y al final, lo que no se pudo polimerizar puede quedar con cadenas OR, ¿sí? O sea, que quedan orgánicas, entonces va a ser hidrofóbico, o cadenas o terminales OH, que serían los silanoles, que es lo que nosotros generalmente hablamos, silanoles terminales, que son los que van a estar superficiales, que le dan una característica hidrofílica, ¿sí? A ese material. También podemos, de acuerdo al pH, controlar la carga superficial que tiene esos materiales. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, que tengan?